El demonio nos retira el miedo para que pequemos, pero cuando el alma peca, le devuelve el miedo. Hay una historia de un sacerdote que estaba confesando, místico, y de pronto se asoma fuera del confesionario para ver si había alguien más y ve que está en la fila el demonio. Exige que el demonio venga y le dice: ¿qué haces aquí? No, vengo a devolverle a la gente las cosas. Voy a devolverle la vergüenza que les robé cuando estaban frente al pecado y frente a la tentación. De nuevo nos encontramos y continuamos nuestra charla respecto de la conversión. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Punto fundamental en nuestra vida espiritual. Convertirse, decíamos al final de nuestro anterior programa, hay veces asusta a las personas. La persona tiene miedo porque sabe que viene una exigencia. Ese miedo es colocado muchas veces por el demonio. El demonio nos retira el miedo para que pequemos, pero cuando el alma peca, le devuelve el miedo. Hay una historia de un sacerdote que estaba confesando, místico, y de pronto se asoma fuera del confesionario para ver si había alguien más y ve que está en la fila el demonio. Y este era un taumaturgo. Exige que el demonio venga y le dice: ¿qué haces aquí? No, vengo a devolverle a la gente las cosas. ¿Cómo va a ser un acto bueno un demonio? ¿Pero qué es lo que le vas a devolver? Voy a devolverle la vergüenza que les robé cuando estaban frente al pecado y frente a la tentación. En el momento de la confesión les devuelve la vergüenza y la persona no es capaz de contar, de decir aquí en aquel tribunal sagrado de la reconciliación, llamado así por el Catecismo de la Iglesia Católica. El sacramento de la confesión tiene 4 nombres: reconciliación, el sacramento de el perdón, el sacramento de la confesión y, oigan, uno de los nombres tan bellos, el sacramento de la conversión. Es indispensable que tengamos esto claro. La conversión pasa por la confesión. Es contrario a aquello que dicen cuántas sectas protestantes o cuánto católico mal informado de que no es necesario confesar las faltas ante un hombre. ¿Por qué yo me voy a confesar ante un hombre más pecador? Ese es un argumento totalmente ridículo, porque la persona va al médico y no se pregunta si el médico está más enfermo que él, pero necesita del médico y tiene que ir. Y de pronto el médico está fracturado y está atendiendo a alguien que se fracturó. ¿Cuál es el problema? Así es el sacerdote y mucho más, porque el sacerdote tiene un ministerio sagrado, actúa en la persona de Cristo nuestro Señor. No es el sacerdote el que da la absolución. La fórmula no dice: te absuelvo Cristo, te absuelve Cristo Jesús, te absuelve Dios nuestro Señor, te absuelve el Espíritu Santo. No, dice, y es importante que lo tengamos todo claro, y por eso tomamos el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1449, la fórmula de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese yo es imperativo, ese yo es Jesucristo. El sacerdote es Cristo. Y vea entonces cómo el demonio y cómo aquellos que se vuelven instrumentos del demonio, porque quieren hacer que la gente se aleje de la confesión. Todo lo contrario. La confesión es el lugar donde incluso la persona se va a sentir bien y va a descansar, va a retirar un peso de sus espaldas, que es la falta cometida. Se va a reconciliar con Dios nuestro Señor, pero también con su propia conciencia, y la conciencia va a estar en orden, porque si no, esa conciencia va a estar como un aguijón que nos va a estar cuestionando. Es la presencia de Dios en nosotros que alimenta la conciencia, y es una bondad, porque lo peor es cuando se encuentra al pecador que no se quiere convertir y que no tiene peso de conciencia. No sabe que yo robé y no siento nada, no sabe que yo maté y no siento nada, es algo normal, eso, él tenía que morir y algún momento moriría, yo anticipé la muerte de él, así que además era un dinero que yo necesitaba. Esas justificaciones que son cínicas, esas justificaciones que son infames al pecado. No, el pecado se comete y hay personas que matan la conciencia de alguna manera. Es una señal de que ya mató su alma y que Dios nuestro Señor libre a esa persona de la muerte eterna con el castigo eterno. La conversión.
sacramento de la conversión, ese sacramento de la penitencia, se llama así, y que llama al alma convertida a hacer penitencia. El alma quiere de alguna manera subsanar la falta cometida, y hay muchas formas de penitencia que la Santa Iglesia Católica promueve. El ayuno. El ayuno es una forma de penitencia. En el tiempo de Cuaresma, los viernes de Cuaresma, hay que hacer abstinencia, no comer carne, comer pescado, huevo, lo que sea, y no comer carne. Nos manda la ley de la Santa Iglesia. Nos manda que el miércoles de ceniza y el viernes santo hagamos también ayuno. Es un ayuno suave, pero nos manda hacer el ayuno, que significa una sola comida que sea fuerte en el día. Las otras dos tienen que ser leves y no comer nada entre comidas y abstenerse de la carne. Pequeñas penitencias, pero que pueden ser voluntarias. No tenemos que esperar a la Cuaresma, puede ser en otro momento, puede ser rechazar un pedacito de un postre delicioso. Me como 2/3 partes y dejo una tercera parte para hacer un poco de penitencia por mis faltas. Alguien dirá, yo no tengo faltas. Yo le diría, examine bien la conciencia, pero no importa. Si usted no tiene faltas, hay otros que las tienen, y hagamos penitencia por ellos. Las apariciones de Fátima, la revelación del ángel que aparecía con la espada de fuego en su mano y la otra mano señalando la tierra, diciendo 3 veces, penitencia, penitencia, penitencia. Dios quiere que haya penitencia. Dios quiere que haya cambio de vida. Forma también para reparar la oración. Cómo es importante la oración. La oración de la liturgia de las horas, incluso las almas fervorosas, no solamente para sacerdotes o clérigos. La oración del Santo Rosario, la lectura espiritual, también dar la limosna, que es importantísima. También aceptar los sufrimientos. Qué capítulo importante. Es una forma de ayudar a la conversión y de hacer reparación. La conversión nos conduce a una reparación, y esa reparación nos pide también una penitencia, y esa penitencia no solamente la que el sacerdote me coloca en el momento en que yo declino mis faltas en el confesionario, sino que yo sé que voy a tener otras penitencias en la vida, y entonces estoy dispuesto a aceptar los sufrimientos, las humillaciones de la vida, una enfermedad molesta que cae sobre mí. Cuántas formas de sufrimientos hay en la vida que a cada instante vamos encontrando. Un día nos despertamos, se dañó el calentador y solo hay agua fría, y la tentación es no bañarse. No, hagamos una pequeña penitencia y nos bañamos, sobre todo en clima frío, con agua fría, y lo ofrecemos al Señor. Siempre tenemos la posibilidad de ofrecer al Señor aquello que aparece. Punto muy importante de reparar las faltas. Preocuparnos por los demás, preocuparnos por el prójimo. Una cosa que repetimos mucho en los Caballeros de la Virgen: ser apóstoles, apostolado del oratorio, apostolado de la consagración, apostolado juvenil, catequesis. Es una forma de reparar nuestras faltas, hacer apostolado, compartir estos programas de nuestro canal, comunicar, hacerle llegar a alguien que le va a servir, preocuparme por los demás, dar like en este programa, suscribirme al canal. Es una forma de hacer apostolado, una forma pequeñita. Hay unos mucho más grandes, que es hacer apostolado diciendo yo mismo una palabra a un sufridor que lo necesita. Mire que nosotros oímos muy fácilmente, nuestra naturaleza humana nos hace salir corriendo de las personas cuando están en problemas. La persona cuando está en problema necesita de nosotros, y es una forma, si nos cuesta, aún más bella, porque es una forma de nosotros hacer penitencia y caminamos hacia aquello que pide el Señor, que es esa conversión plena que pasa por el sacramento de la reconciliación, que dijimos que se llama también el sacramento de la conversión, que es el sacramento de la confesión. La confesión vocal es indispensable. La confesión es un paso determinado que tiene unos puntos importantísimos. Nadie puede decir me convertí, no me confesé. Eso es una mentira. Primer punto, hay que tener contrición de las faltas, es decir, dolor de las faltas, arrepentimiento de las faltas, un dolor. Yo hice algo tan feo, yo ofendí a un Dios tan bueno, yo tengo dolor por haber actuado así, yo hice lo contrario que está en el orden del universo. Contrición de las faltas, arrepentimiento, firme propósito de enmienda, es decir, de no volver a pecar, tener horror a ese pecado, decir estoy dispuesto y yo soy frágil, no importa, tengo el firme propósito de rezar para no volver a pecar y así cambiar mi vida, declinar, buscar un sacerdote, declinar mis faltas, y ahí sí
comienza el camino de la conversión, empezar a tener confesiones frecuentes que va a consolidar en nosotros la confesión. Hay que hacerlo con la frecuencia que cada uno pueda, con la prudencia, por supuesto, lógicamente, pero en la vía religiosa muchas veces nos confesamos una vez a la semana, tal vez confesarse una vez por lo menos al mes, confesarse cada 15 días de acuerdo a la disponibilidad que cada uno tenga, examen de conciencia frecuente, sacramentos, consolida la penitencia y consolida la conversión, la Sagrada Comunión, porque nos da la fuerza. Es el propio Jesucristo, nuestro Señor, que veíamos en el anterior programa, que convirtió de cuántas y cuántas maneras, pero miren un detalle. Las personas se acercaban a Jesús buscando tantas cosas. Los ciegos buscaban la vista, los leprosos buscaban la limpieza de su piel, la viuda buscaba la resurrección de su hijo, la familia de Lázaro, que volviera a la vida aquel hermano que había fallecido. Todo pedidos materiales. Tenemos un solo caso en la Escritura, oh sorpresa, en los evangelios, un solo caso de alguien que buscó a Jesús para pedir el perdón de los pecados. Y pueden buscar para encontrar un solo caso. Y es un caso de una mujer que queremos aquí compartir y recordar con ustedes. Es una mujer que busca al Señor. No fue a pedirle sanar una enfermedad, no fue a pedirle por un familiar, no fue a pedir por nada distinto que el perdón de los pecados. Y nos da esta mujer una lección al respecto de lo que es la conversión. La mujer pecadora, conversión de la pecadora de la Magdalena, capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, el versículo 36. Es un hecho extraordinario. No aparece en San Lucas en este capítulo el nombre de la Magdalena, pero la patrística siempre coincidió que esta mujer pecadora era la Magdalena, pero una mujer liviana y gozadora de la vida. Era una mujer mundana, una mujer desde niña inmensamente bella, la Magdalena, nacida en Magdala, una ciudad al lado de un lago. Era una ciudad de veraneo, una ciudad de descanso. Ella, la familia tal vez más rica del lugar, ella hermana de Lázaro justamente. Y la Magdalena es una niña que es huérfana desde pequeñita. Y esa orfandad sin mamá y sin papá hizo con que tuviera una adolescencia muy compleja, muy difícil, y permitió que transitara el camino del mundanismo, al punto que llega a ser llamada como pecadora por el evangelista San Lucas. Y está el Señor, está Jesucristo en ese capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Está allí nada más y nada menos que invitado por un enemigo de él. Un enemigo invita a comer a Jesús. Es un fariseo. Ya los fariseos estaban conspirando contra nuestro Señor Jesucristo. Ya los fariseos estaban cuestionando el mensaje que traía. ¿Por qué? Porque el Señor contradecía aquella estabilidad religiosa, aquel negocio que habían montado con la religión los fariseos. Y ellos tenían entonces todo tipo de antipatía, porque ellos eran los primeros en el escalafón religioso, tenían el prestigio, por más que este fariseo que invita al Señor, Simón de nombre, no sea propiamente, no lo dice el texto de San Lucas, un sacerdote, pero tenían el prestigio de ser los más radicales, los más observantes en el mundo religioso de aquel tiempo, lleno de cuestionamientos. Lo invita no por homenajear a un maestro, lo invita para analizar un enemigo. Y este fariseo tiene un desprecio de entrada por nuestro Señor, que vamos a ver en el transcurso de este programa. Tenía desprecio, lo despreciaba. Dijo: en una comida me daré cuenta quién es, veré sus modales, escucharé su doctrina, veré sus intereses y le demostraré quién soy yo. Y desde el inicio, el fariseo que lo invita, y nuestro Señor sorprendentemente acepta la invitación. Nuestro Señor sabía lo que iba a hacer. Va a la casa del fariseo a reunirse no solamente con él, sino con los amigos del fariseo, que eran fariseos. Y el fariseo pensó que engañó al Señor, él ya estaba seguro. Mire, este aceptó, está pensando que le voy a hacer un homenaje. Y empieza a hacer desprecios desde el inicio. Lo maltrata desde el inicio. Está allí el Señor y llega a una casa, llega a una mesa. En aquel tiempo sus banquetes de gala eran en aquellas mesas en forma de U. En el centro de la U estaba el anfitrión y los invitados importantes. Estaban lado a lado Simón fariseo y Jesucristo nuestro Señor.
Comienza el servicio y se da un hecho inusitado. Aquellas comidas eran exclusivamente masculinas, era la mentalidad de aquel tiempo. Eran solamente hombres hablando de cosas supuestamente importantes, de doctrinas. En el fondo era un interrogatorio. Ellos querían ver cómo hacían caer al Señor. Y están allí cuando aparece una mujer. No tenía por qué entrar una mujer, pero no era una cualquiera. Era una mujer de sociedad, era una mujer importante que entra, nadie se atreve a decir nada. Y nos dice así este versículo 36. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora, ni bien comenzó la comida, que había en la ciudad, al enterarse de que estaba recostado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y por detrás se puso a sus pies llorando y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Es una escena impresionante. Son 3 veces que vemos a la Magdalena ungiendo al Señor. Lo ungió con perfume. En el momento de la muerte, en el momento de la sepultura, aparece la Magdalena, la perfumista del Señor. Era una mujer de clase alta, de medios económicos, de buen gusto, con ese cariño y sensibilidad de mujer por aquello que ama, por un maestro purísimo, y ella con un amor castísimo y fidelísimo a ese maestro. Ella lo unge en la sepultura, antes del sepultamiento, e incluso quiere ungirlo después de estar sepultado, y es cuando va y se encuentra con la resurrección del Señor. Pero antes de eso, en una cena que aparece en el Evangelio de San Juan, unge al Señor no como está aquí en San Lucas, que lo ungen en los pies, lo unge en la cabeza con un frasco también de perfume tan fino, tan fino, tan fino, que costaba 300 dineros y que el malediciente Judas critica por haber usado ese perfume y no habérselo dado a los pobres. Los pobres era él que era ladrón, como muchos que hablan de los pobres para robar. Judas era uno de esos, era el ladrón que quería aprovecharse de los pobres. Ella unge ahí al Señor en la cabeza, lo unge en su cuerpo entero después de la muerte. Unge al Señor aquí, en este capítulo 7 de San Lucas, lo unge en los pies. Ungir los pies del Señor y bañar los pies con lágrimas. Es una escena bellísima. ¿Cómo hace para tener tanto dolor que no dice una palabra, pero lo dice todo con las lágrimas? Lava los pies del Señor con sus lágrimas, los unge con perfume que viene en un frasco finísimo de alabastro, de una especie de mármol, de piedra, y los seca. Esa mujer tenía linos, era una persona que tenía medios, tenía poses. No, ella quiere secarlos con sus cabellos. Y ahí nos podemos detener. Qué cosa impresionante. ¿Qué son los cabellos? Los cabellos es aquello que engalanan a la mujer, engalanan a la criatura humana, sobre todo a la mujer de larga cabellera. Ella con los cabellos puede dar una figura especial y atrayente. Bueno, ese atrayente y especial es superfluo, es secundario y puede ser mundano. Ella usa esos cabellos no para engalanarse y llamar la atención, tal vez alguna vez lo había hecho así. Ella en este momento no, los usa para secar los pies de Jesús. Hace penitencia con sus cabellos. ¿Cuántas veces tuvo vanidad de sus cabellos? Y aquí los usó para reparar, ungiendo al Señor, con aquello que era de ella misma, con aquello que era secundario. Nos da lección de penitencia. Penitencia en las lágrimas es el dolor de sus pecados. Penitencia en el uso de lo superfluo, de lo secundario, de aquello que fue tal vez objeto de pecado, como objeto de reparación. El que es pecador y cambia y se convirtió, da también algo de sí. Llegó y le dio al Señor un perfume. El que se convierte da algo a Dios nuestro Señor, una gran limosna, una limosna para construir una iglesia, una limosna para hacer un altar, una limosna para propagar una obra evangelizadora. La persona quiere cambiar y da algo de sí, entrega algo de sí. Es como un pedido que hace la naturaleza humana de entregar algo de sí cuando actuamos mal, y con eso reparar la mala acción con una buena acción, con las lágrimas del dolor del pecado, con el arrepentimiento que esto trae, con la penitencia de entregar lo superfluo y de usar aquello que es secundario en sanar o en ayudar a una obra de la iglesia. Los pies del Señor en la iglesia
Ella estaba usando sus cabellos para secar y enjugar con el perfume los pies del Señor y con sus lágrimas. Los pies del Señor son las obras misioneras. Los pies del Señor son los apóstoles. Y tiene un simbolismo inmenso ese lavar los pies del Señor. Y entonces, ante esa actitud, ante esa explosión de amor de la pecadora, como la llama San Lucas, la escena la ven todos y el Señor está impávido, tal vez mirando con una ternura inmensa a aquella mujer y también dando alguna mirada a la reacción de todos aquellos fariseos, empezando por el anfitrión. Pero él está encantado con la penitencia y el dolor de los pecados, y esa penitencia de la Magdalena, esa conversión de la Magdalena, conquista el corazón del Señor. Vemos qué sucede. Piensa mal el fariseo. El hipócrita es así. Él invitó con segunda intención, invitó con desprecio al Señor. Y ya hace un juicio temerario, porque ve que el Señor no la rechaza. Estaba acostumbrado a ser un tipo que hacía manifestaciones despectivas hacia una persona que era pecadora. Y este fariseo, si este fuera un profeta, sabría quién es esta mujer. Era conocida como una mujer liviana, era conocida como una mujer mundana, y ellos eran tenidos como los más radicales en el mundo judaico. Si este hombre fuera un profeta, es un juicio temerario. Sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Él estaba pensando y no había dicho nada. Continúa la escena, se ve que estaban muchos hablando, y dice nuestro Señor a partir del versículo 40. Jesús tomó la palabra y le dijo, o sea, no estaba con la palabra, estaba callado, otros hablaban. Simón, tengo que decirte una cosa. Y él le contestó, Maestro, di. El Señor le habla a Simón. Y Simón, que es hipócrita, responde con un elogio, Maestro. Él está escondiendo sus intenciones. A pesar del desprecio que siente por nuestro Señor, le dice Maestro, porque de pronto el fariseo logra sacar algo más que sea una equivocación del Señor. El fariseo está diciendo, ya lo vi que no es profeta porque no ve quién es esta. Ahora vamos a ver qué es lo que nos va a decir a este respecto. El Señor cuenta una historia, siempre a través de ¿qué? A través de parábolas. El Señor quería ser claro en su doctrina, enseñó doctrina, pero sobre todo transmitió los grandes principios a través de sus parábolas. Y cuenta una historia. Había un acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y otro le debía 50. Le perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos estará más agradecido? Dice el fariseo, responde el fariseo, supongo que aquel a quien perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado con rectitud. El Señor es justo, dijiste bien, exactamente. Ya el fariseo quedó orgulloso porque era una cosa tan evidente, está reconociendo quién soy yo. Y vuelto hacia la mujer le dijo a Simón, ya no lo mira más. Le puso el problema, él respondió como debería responder, y ahora el Señor le va a dar una lección y debemos aprender de esto. El Señor, que siempre indica en el Evangelio en múltiples ocasiones que hay que colocar la otra mejilla. Lo hizo cuántas veces Jesús, pero también cuántas veces puso en su lugar a sus enemigos. En San Mateo capítulo 23, cuántas veces dijo las verdades a los fariseos. Y aquí le va a decir las verdades a este fariseo, lo va a colocar en su lugar por el maltrato que le hizo a Jesucristo. Aquí está el contraste, la pecadora que trató con amor a Jesús. El fariseo hipócrita y falso que quiso colocar una celada y maltrató a Jesucristo nuestro Señor. ¿Ves esta mujer? Y ella está escuchando, está allá al lado. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Le está diciendo, Simón, tú eres un maleducado. Simón, tú eres mal anfitrión. Simón, tú no me invitaste porque me amabas. Tú me estás haciendo aquí una celada y yo vine a pesar de eso. Está además diciendo otra cosa. Está descubriendo el pensamiento de Simón y está haciendo una obra de caridad. Lo coloca en su lugar
y le está diciendo: yo soy profeta porque sé tus intenciones y sé cuáles son tus defectos. Eres primero maleducado. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, que era tradición del tiempo. Ella en cambio me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos, que es un superlativo. El otro no dio lo menos que era el agua, y esta mujer tuvo tanto arrepentimiento que bañó los pies del Señor con sus lágrimas y no usó un lino, sino que ella misma, con una parte de su cuerpo, una parte noble, superflua así, pero una parte importante, la cabellera de una dama, ella enjuga los pies de nuestro Señor Jesucristo. Otra falta de educación de Simón: no me diste el beso. O sea, fue un saludo despectivo. Se daba el beso en Oriente. Pero de ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Qué contraste entre el fariseo, que era más pecador. ¿Por qué? Por los vicios morales que tenía escondidos debajo de una apariencia de un sepulcro limpio. Tenía que podredumbre en su interior, y esa podredumbre se dejaba ver por su pésima educación. No has ungido mi cabeza con aceite, ella en cambio ha ungido mis pies con perfume. Es el contraste de los contrastes. Un banquete de gala tenía que tener agua para lavar los pies, porque se transitaba con sandalias en caminos de polvo. Cuando llega a su destino, tenía que lavar los pies, porque la gala hacía parte, la limpieza, como un elemento fundamental. No da el beso de recepción, en el fondo lo desprecia y lo saluda de lejos, para en el fondo humillar a nuestro Señor. Y después lo mínimo, se unge con aceite, era también eso. Caminar una jornada entera, tenía que haber un aceite de olores, de aromas, porque en el banquete había que estar limpio, lavar las manos, usar perfume, ungir la cabeza. Era una cosa de buen gusto que en nuestro mundo también muchas veces se necesita, pero en aquel mundo era indispensable para contrarrestar todo lo agreste de un camino, de una jornada de camino. Qué mal comportamiento y qué mal educado que fue Simón. Ni lavó los pies, ni dio el saludo apropiado, ni dio lo mínimo de hospitalidad, que era el aceite en la cabeza del Señor. Y continúa San Lucas: ella en cambio ungió mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se le perdona, menos ama. Y entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Es extraordinario. Ella amó mucho. Conversión, el tema de nuestra charla. Se transita por el camino de la conversión a través de la vía del amor. La Magdalena había pecado, pero ella amaba el orden colocado por Dios. Había caído porque era frágil, y el Señor tomó en consideración eso, y toma en consideración la fragilidad de la criatura humana. Pero ella amaba aquello que era diferente de ella, aquello que era santo, santidad de las santidades, Jesucristo. Ella no cayó en aquel pecado que odia la santidad. Hay mucho pecado que detesta la santidad porque no es pecadora. Ella no. Ella sabía que estaba mal, ella sabía que era frágil y ella quería cambiar. Y la señal de ese cambio fue el dolor de sus pecados, la penitencia y la manifestación pública de querer ser diferente y acercarse a Jesús. Principios fundamentales y puntos cruciales de la conversión. Acercarse a Jesús es acercarse a la Iglesia Católica, es acercarse a los sacramentos, es acercarse a la vida sobrenatural, a la adoración al Santísimo, a una vida piadosa. Y esto es lo que hizo la pecadora. Y como amó, y como tuvo contrición, y como hizo acto penitencial, el Señor le perdona los pecados. Era una confesión que ella estaba haciendo. Está todo lo necesario para una confesión. Tus pecados quedan perdonados. Y vean aquí, el auditorio era enemigo de Jesús. Los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? En vez de encantarse como la Magdalena con Jesús, los convidados murmuraron de Jesús. Y es lo mismo, son los dos caminos. La pecadora no lo era tanto. Pecadores aquellos que despreciaron al Señor. La pecadora fue alguien que cayó por fragilidad, por debilidad, pero que está en el camino de la transformación. Aquellos otros que están allí son los que desprecian a Dios, los que manipulan la doctrina. Ellos manipularon la doctrina de aquel tiempo. Ellos daban un orden errado al comportamiento. Era toda apariencia y no profundidad de corazón. El Señor les da la lección. Coloca a este Simón que quedó callado.
No alcanzó a decir nada y fue más allá y los desafió. Yo perdono pecados, tus pecados te son perdonados. Es lo que hace el sacerdote, confesión de voz. Ya hubo confesión de actitud de la parte de ella y el Señor con su voz perdona el pecado de la Magdalena. Y termina así este pasaje. Y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es el encuentro de dos cosas bellísimas, la fe y la caridad. La conversión de una pecadora. Tengan mucho cuidado porque muchas veces los protestantes interpretan que bastaba la fe de la Magdalena y de la pecadora para ser perdonada. No, miren que él habla de la fe, pero antes de la fe que ella tenía en el Señor manifestó la caridad. Esa fe condujo a la caridad condujo a la fe. La conversión de un amor tan grande que nos hace cambiar de dirección. El Señor acoge a aquel que quiere cambiar. Hay que ir a Él. Y repito, Él es la iglesia y sus sacramentos. Hay que confesarse. Debemos tener fe. La fe es la que nos salva y la señal de que tenemos fe es que hacemos buenas obras. Es mentiroso el que dice que tiene fe y vive pecando. Es auténtico aquel que dice, muéstrame tu fe, que yo por mis obras te mostraré la mía. Lo dice la carta del apóstol Santiago de esa manera. Conversión, tomar el camino de Dios nuestro Señor. Esta Magdalena acompañó al Señor hasta el sepulcro. Si nos queremos convertir, debemos acompañar a la Santa Iglesia en todos los momentos, en los momentos de gloria, en los momentos de dolor, en los momentos de persecución, en el momento del combate, de ser apologistas en la defensa de la fe. En todos los momentos es continuar el camino que el Señor nos indica. Debemos ser sensibles. Conversión es volver al camino. El camino nos está indicado justamente en la ruta de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De las circunstancias de la vida, de las enseñanzas y de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Los invito que terminemos pidiendo a Nuestra Señora la gracia de convertirnos a cada instante, la gracia de ser grandes devotos de la confesión sacramental, grandes devotos de la Eucaristía, que es el convivio con el Señor, y pidamos por la conversión de nuestro mundo. Salve María.